Un grito ahogado escapa del corazón del fuego que él mismo encendió en su mamá. Sin inmutarse la vio pedir ayuda, pues su esposa estaba detrás de él sonriendo, satisfecha con su acto. Pero él no sabía que la justicia del cielo sería mucho más rápida de lo que imaginaba, mucho más rápida. Exactamente 30 minutos después, todo se puso patas arriba, y comenzó una pesadilla inesperada. Solo un sonido resonaba en sus oídos antes de perder el conocimiento, el sonido de su mamá mientras se quemaba. ¿Qué sucedió durante esos pocos minutos y cómo se transformó la euforia del triunfo en un infierno eterno? En un barrio tranquilo de la ciudad de Madrid, Javier vivía con su anciana mamá, Fátima, y su mimada esposa, Sofía. Era una vida que parecía ideal para todos, pero detrás de las puertas cerradas se tejía otra historia. Sofía se quejaba constantemente de su suegra. La acusaba de ser una pesada carga y la causa de todos los problemas en sus vidas. Susurraba palabras venenosas al oído de Javier todas las noches sobre la necesidad de deshacerse de ella. Javier, que amaba a su esposa con locura, comenzó a dejarse influir gradualmente por sus palabras. Su amor por su mamá se convirtió en frialdad, y sus miradas cariñosas se volvieron distantes. Y él comenzó a verla simplemente como un obstáculo en el camino de su felicidad con Sofía. Una noche, después de una violenta pelea que Sofía había planeado astutamente, ella le gritó a Javier diciendo, «O ella o yo en esta casa». Esa fue la chispa que encendió el fuego del mal en su corazón. Javier no durmió esa noche, su mente trabajaba como una colmena, pensando en una forma de complacer a su esposa y deshacerse de su mamá para siempre. Se decidió por una idea demoníaca que Sofía le adornó. A la mañana siguiente, Javier se despertó con un corazón endurecido y ojos fríos. Se despidió de su esposa con una sonrisa enigmática, y luego se dirigió a la habitación de su mamá, quien, como de costumbre, estaba orando y pidiendo por su rectitud y éxito. La miró mientras se postraba, no sintió ninguna lástima, sino que sintió que era el momento adecuado para ejecutar el plan que su esposa había trazado para él sin dejar rastro ni evidencia. Salió en silencio al patio trasero de la casa, donde su mamá guardaba algo de madera vieja y un pequeño cilindro de gas que usaba para cocinar ocasionalmente, y comenzó a juntar las herramientas de su crimen con sangre fría. Regresó a su habitación mientras ella todavía estaba en su alfombra leyendo el Corán en voz baja. Ella no notó su entrada, ya que estaba en otro mundo, suplicándole a su Señor y orando por su único hijo, la niña de sus ojos. Él vertió gasolina a su alrededor y por toda la pequeña habitación, sus manos temblaron un poco, no por miedo, sino por la emoción de imaginar la reacción de Sofía cuando le contara el éxito de su plan y su victoria. De repente, su mamá lo miró, vio la lata de gasolina en su mano. Al principio no entendió. Luego sus ojos se abrieron con terror, trató de oponerse, trató de gritar, pero la conmoción paralizó su lengua y congeló sus extremidades. «Perdóname, mamá», dijo con frialdad. Luego encendió el fósforo y lo arrojó al suelo mojado con gasolina. El fuego se encendió en un instante y rodeó a la afligida mamá por todas partes en medio de su asombro. Javier cerró la puerta detrás de él rápidamente y se apoyó en ella, escuchando su grito ahogado y su cuerpo quemándose, mientras Sofía lo observaba desde lejos con una sonrisa de victoria en su rostro. Su plan había funcionado y se había deshecho de su rival. La escena no duró mucho. Pronto el sonido de los gritos se apagó y fue reemplazado por el sonido del crujido de los muebles y el olor a humo que comenzó a llenar el lugar. Javier miró a Sofía y asintió con la cabeza indicando que la misión había terminado. Salieron de la casa en silencio como si nada hubiera pasado, subieron a su lujoso coche y se marcharon, planeando celebrar esta ocasión y pensar en su nueva vida libre de la carga que se había ido.
Javier conducía a una velocidad demencial y la música sonaba en el coche, con Sofía a su lado riendo y cantando. Sentían una euforia extraña, la euforia de la liberación y la victoria, sin saber que el destino les estaba preparando una sorpresa. De repente, a pocos metros de su casa en llamas, apareció un enorme camión que venía en dirección contraria. Javier intentó esquivarlo, pero perdió completamente el control de su coche que volaba. El coche chocó con el camión con una fuerza tremenda, se escuchó un estruendo terrible. El coche quedó completamente destrozado y sus cristales se esparcieron por todas partes. Javier se encontró colgando entre la vida y la muerte junto a su esposa. Antes de perder el conocimiento, vio un extraño destello, vio el rostro de su mamá sonriéndole, la misma sonrisa que le daba cuando era niño, y escuchó su voz claramente repitiendo: «Dios es mi sustento y mi mejor protector». En el hospital, después de largas horas de intentar salvarlo, Javier se despertó para encontrarse en un mundo de silencio y dolor, incapaz de moverse o hablar. Solo un cuerpo inerte y ojos mirando al vacío. El médico le informó en voz baja que había sufrido una tetraplegia completa como resultado del accidente, y que no podría mover ninguna parte de su cuerpo por el resto de su vida. Las palabras fueron como un rayo que le cayó encima. Preguntó por Sofía con un movimiento de sus ojos, y el médico le dijo que ella no había tenido tanta suerte como él. Ella había muerto al instante, y su cuerpo estaba completamente carbonizado, exactamente como le había sucedido a su mamá minutos antes. Javier no podía creer lo que escuchaba. ¿Era esto un castigo divino? ¿Todo esto había sucedido en solo 30 minutos? Sintió un volcán de arrepentimiento explotar en su pecho, pero ya era demasiado tarde, muy tarde. Javier se convirtió en prisionero de su cuerpo y prisionero de sus recuerdos, viendo la pesadilla de su mamá quemándose y viendo el rostro carbonizado de Sofía cada vez que cerraba los ojos. Deseaba la muerte, pero la muerte no llegaba, para que fuera una lección en el mismo momento. Los equipos de defensa civil habían llegado a la casa de su mamá y después de extinguir el incendio, encontraron algo asombroso, algo que nadie esperaba, que cambió todo el equilibrio y el curso de la historia. Encontraron el cuerpo de la mamá, Fátima, completamente quemado, excepto por una cosa. Sus manos que abrazaban el sagrado Corán permanecieron completamente ilesas, y el Corán no fue tocado por el fuego, como un milagro que desconcertó a todos. La historia de la mamá y el Corán se extendió por toda la ciudad como la pólvora, y se convirtió en la comidilla de la gente sobre los milagros de los piadosos y sobre el poder de Dios que protege a sus siervos justos incluso después de su muerte de esta manera. Nadie sabía que su hijo era el perpetrador. Todos pensaban que era una víctima de un trágico accidente y simpatizaban con él y oraban por su recuperación, mientras yacía en el hospital sufriendo un tormento eterno e interminable. Pero uno de los bomberos notó algo extraño durante la inspección del sitio. Notó la presencia de una pequeña cámara de vigilancia en un rincón descuidado del patio de la casa. Nadie le había prestado atención, así que decidió llevársela al centro de policía. Después de descargar el contenido de la cámara, la impactante verdad salió a la luz. Javier apareció vertiendo gasolina y prendiendo fuego a su mamá, y Sofía apareció sonriendo. El caso se transformó de un incendio y un accidente a un crimen de asesinato. En la oscura sala de interrogatorios, se sentó el investigador Ricardo, un oficial con larga experiencia, observando la grabación de vídeo una y otra vez. Los rasgos de su rostro eran duros y sus ojos brillaban con una ira contenida ante la atrocidad del crimen. En toda su vida profesional nunca había visto una crueldad de corazón como esta. Un hijo quemando a su mamá a sangre fría, y una esposa observando y regocijándose. Sintió que este caso no era solo un caso criminal, sino un caso humanitario.
El investigador Ricardo emitió una orden inmediata para detener a Javier en el hospital y asignarle una estricta vigilancia, y prohibir cualquier visita hasta que pudiera interrogarlo, a pesar de su desesperada condición médica, pues la justicia debía seguir su curso. Al día siguiente, el investigador Ricardo fue personalmente al hospital, entró en la habitación de Javier, que yacía como un cadáver inmóvil, solo sus ojos se movían, que se abrieron de terror tan pronto como lo vieron. El investigador colocó una computadora portátil frente a él y reprodujo el clip de vídeo, la escena de su quema a su mamá, el sonido de sus gritos y la sonrisa de Sofía. Cada toma era como una flecha que atravesaba el alma de Javier y lo hundía en un mar de tormento. Javier no podía hablar, pero sus ojos gritaban arrepentimiento y miedo. Sus lágrimas corrían por sus mejillas sin parar mientras veía su crimen materializado ante él. Imposible de negar o escapar. El investigador detuvo el vídeo, miró a Javier con severidad y dijo con voz tranquila y firme: «Tu crimen es imperdonable, ni en la tierra ni en el cielo, y el castigo en el que te encuentras ahora es solo el principio». El investigador salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él, dejando a Javier ahogándose en sus pesadillas que se habían hecho realidad. Pues el tormento psicológico era 1000 veces peor que la parálisis que lo había afectado y su dolor físico insoportable. Mientras tanto, la familia de Sofía se había enterado de la muerte de su hija y de la acusación contra ella y su esposo. Sufrieron una conmoción violenta y se negaron a creerlo al principio, pues su hija mimada no podía hacer eso. El padre de Sofía, un hombre de negocios rico e influyente, decidió usar todo su poder para limpiar el nombre de su hija y difamar a Javier, culpándolo solo a él del cargo, pues la reputación de la familia era más importante que cualquier otra cosa. Comenzó a difundir rumores a través de sus conocidos y en los medios de comunicación de que Javier trataba a su esposa con crueldad y que la obligó a participar en su crimen, y que ella era una víctima y no una cómplice en esta atroz acción. Pero el investigador Ricardo estaba al acecho, pues sabía que la influencia del padre de Sofía podría afectar el curso de la justicia. Así que decidió buscar otra prueba. Una prueba concluyente que incriminara directamente a Sofía y no dejara lugar a dudas. El investigador recordó el teléfono móvil de Sofía que fue encontrado en el coche destrozado. Así que ordenó a su equipo técnico que intentara extraer cualquier dato de él, a pesar de que estaba gravemente dañado por el horrible accidente. Después de días de arduo trabajo, el equipo técnico logró lo imposible. Recuperaron los mensajes de texto y las conversaciones del teléfono de Sofía. Aquí fue la segunda sorpresa que reveló otra cara del diablo. Sofía no era solo una instigadora, sino la mente maestra detrás de todo. Los mensajes revelaron su plan completo y sus conversaciones con su amante secreto, que esperaba ansiosamente la muerte de la mamá y de Javier juntos. Sí, ella también estaba planeando matar a Javier después de que él se deshiciera de su mamá. Estaba planeando un accidente orquestado que pareciera natural para heredar sus enormes riquezas y vivir con su amante la vida de lujo que soñaba. Su amante era Fernando, el amigo íntimo de Javier, que compartía con él todos sus secretos y confiaba en él ciegamente. No sabía que estaba criando una serpiente en su casa planeando matarlo y robarle. Los mensajes revelaron que Fernando fue quien le dio a Sofía la idea del evento y quien le aconsejó que se alejara rápidamente del lugar después del crimen. Pero el destino fue más rápido que sus planes y ejecutó su sentencia justa a su manera. Ahora el caso se volvió más complejo y ramificado. Ya no era solo un horrible crimen de asesinato, sino una red de traición, codicia y conspiraciones que superaban toda imaginación y todo concepto. El investigador Ricardo emitió una orden de arresto inmediata para Fernando, quien estaba actuando como el amigo afligido y visitaba a Javier en el hospital, derramando lágrimas de cocodrilo sin saber que su juego había sido descubierto y que su final estaba cerca.
En el hospital, Javier todavía estaba sumergido en su tormento cuando el investigador entró de nuevo. Pero esta vez no traía su computadora portátil, sino un teléfono, y le abrió los mensajes de su esposa con su amante. Javier leyó y vio los mensajes con sus propios ojos. Cada palabra era un puñal que desgarraba su corazón. Se dio cuenta de que no era más que una herramienta estúpida en manos de una esposa traidora y un amigo desleal. Sacrificó lo más preciado que tenía por un espejismo. Sintió un nudo en la garganta indescriptible. Había matado a su mamá por una mujer que planeaba matarlo, y traicionó la confianza de un amigo que lo apuñalaba por la espalda. ¡Qué estupidez, qué decepción y qué final trágico había alcanzado! En ese momento, ya no solo sentía arrepentimiento, sino que sentía asco de sí mismo. Deseaba que la tierra se abriera y lo tragara. Deseaba haber muerto en el accidente y no haber vivido para ver esta amarga verdad. Mientras Fernando celebraba en su lujoso apartamento el éxito de la primera parte de su plan y la muerte de Sofía, que iba a compartir la herencia con él, el timbre sonó de repente. Abrió y encontró a los policías esperándolo. Fernando se congeló en su lugar, trató de parecer sorprendido, pero las miradas penetrantes del investigador Ricardo lo atravesaron y derribaron su máscara. Se dio cuenta de que el juego había terminado y que el telón se había cerrado en su malvada obra. Mientras era escoltado al coche de policía, Fernando pasó junto a la ambulancia que transportaba el cuerpo de Sofía del hospital a la morgue. Miró el cuerpo cubierto y sonrió con sarcasmo. Se había deshecho de ella, pero no se había salvado a sí mismo. En la cárcel, Fernando se derrumbó y confesó todo. Confesó su plan con Sofía, y confesó que odiaba a Javier y envidiaba su riqueza, y que planeaba apoderarse de todo después de deshacerse de él y de su mamá. El caso se convirtió en un asunto de opinión pública, el tema de conversación de periódicos y reuniones. La historia de Javier, Fernando y Sofía se convirtió en una lección para cualquiera que se atreviera a traicionar o desobedecer a sus padres. Pero la historia aún no había terminado. En medio de estos eventos tumultuosos, había otro secreto relacionado con la mamá Fátima, un secreto que nadie sabía, que comenzó a salir a la superficie para cambiar el equilibrio una vez más. Mientras las investigaciones estaban en curso y el caso llenaba la opinión pública, había una persona que seguía las noticias en silencio y con dolor en otra ciudad lejana, la ciudad de Barcelona, sin saber que era parte de esta tragedia. Esta persona es Sergio, el hermano mayor de Javier, de quien no se sabía nada de su familia desde hacía más de 20 años después de una violenta pelea con su padre. Salió de la casa y nunca regresó. La mamá Fátima sufría por la separación de su hijo mayor y lo había estado buscando en secreto durante todos estos años sin que nadie lo supiera. Ni siquiera Javier sabía que tenía un hermano, pues era un niño muy pequeño cuando Sergio se fue. Pocos meses antes de su muerte, Fátima finalmente logró encontrar una pista que la llevaría a su hijo Sergio a través de un viejo conocido suyo, que conoció por casualidad en Barcelona. Se enteró de que se había convertido en un hombre de negocios exitoso y dueño de grandes empresas, pero que vivía una vida aislada, triste por su pasado y arrepentido de sí mismo por haber dejado a su mamá todo ese tiempo sin preguntar. Fátima escribió una larga y conmovedora carta a su hijo Sergio, explicándole todo, su anhelo, su dolor y su arrepentimiento, y le dijo que lo había perdonado y que deseaba verlo antes de morir, y adjuntó su Nuevo Testamento. En este testamento, que ella había notariado oficialmente, Fátima desheredó a su hijo Javier de todas sus propiedades y dinero que había heredado de su padre, y puso todo a nombre de su hijo ausente Sergio como restitución para él. Envió la carta y el testamento con su conductor privado, un anciano llamado Antonio, en quien confiaba ciegamente, y le pidió que se lo entregara a Sergio en mano en Barcelona y que no se lo contara a nadie.
Pero Antonio era un hombre codicioso y curioso. Abrió la carta en el camino y la leyó, y se enteró de la gran riqueza que se había convertido en la parte de Sergio. El diablo le susurró un plan infernal. Antonio decidió no entregar la carta y ocultar el asunto del testamento, y esperó la oportunidad adecuada para chantajear a Javier con esta información y obtener una parte del pastel, que él nunca soñó. Cuando Antonio se enteró de la noticia del incendio de la casa y la muerte de Fátima, y luego del accidente y parálisis de Javier, sintió que el cielo le había abierto sus puertas. Se había convertido en el dueño real del testamento y el heredero indirecto de la riqueza. Fue al hospital a visitar a Javier con el pretexto de ver cómo estaba, y le susurró al oído mientras el investigador no estaba que sabía un secreto que podría sacarlo de este apuro, y hacerlo rico a pesar de su parálisis. Javier no entendió al principio, pero Antonio le mostró una foto del testamento que había tomado con su teléfono y le explicó que su mamá lo había desheredado y se lo había dejado a un hermano que él no conocía, llamado Sergio. Javier se volvió loco, incluso en su muerte, su mamá lo castigaba. Sintió una injusticia que nunca antes había sentido, la había matado por la herencia que ni siquiera era suya. ¡Qué ironía del destino y qué amargura! Antonio le ofreció a Javier un trato. Él rompería el testamento original y ocultaría su existencia por completo a cambio de la mitad de la riqueza, que obtendría Javier como único heredero legal después de la muerte de su mamá y su esposa. Javier no tenía otra opción, así que asintió con los ojos, aceptando. Se había convertido en prisionero de Antonio, al igual que era prisionero de su cuerpo, su culpa y las traiciones a su alrededor, hundiéndose cada vez más en el pozo del pecado. En Barcelona, Sergio sentía una extraña preocupación. Su corazón le decía que algo malo había sucedido. Intentó llamar al antiguo teléfono de la casa, pero nadie respondía, así que decidió viajar a Madrid él mismo. Sergio llegó a Madrid y se dirigió directamente a la casa de su infancia para encontrar una cinta amarilla. Rodeándola y rastros de un incendio, y vecinos que lo miraban con asombro y susurraban que se parecía mucho a Javier. Preguntó a un vecino sobre su mamá Fátima, y le contaron la historia trágica completa, el incendio de la casa, la muerte de la mamá, el accidente y parálisis del hijo Javier, y el crimen de asesinato del que todos hablaban en la ciudad. La noticia cayó sobre Sergio como un rayo. No podía creer que su hermano pequeño, a quien había dejado de niño, fuera el mismo asesino que había quemado a su mamá. Sintió un colapso interno y una terrible culpa por no haber regresado antes. Sergio fue al centro de policía. Se reunió con el investigador Ricardo y se presentó como el segundo hijo de Fátima y el hermano mayor de Javier. Fue otra sorpresa en este caso cuyas sorpresas no terminan. Al principio, el investigador Ricardo sospechó de la aparición repentina de este hermano después de todos estos años y en este momento en particular. Pero Sergio probó su identidad con sus documentos de identificación y fotos antiguas que lo juntaban con su mamá. Sergio contó su historia al investigador, la historia de su escape, su arrepentimiento, su búsqueda de su mamá y su sentimiento de culpa. El investigador Ricardo se conmovió por su sinceridad y su dolor evidente, y comenzó a sentir que él podría ser la clave para resolver un nuevo enigma. Esa noche Sergio no pudo dormir. Fue al hospital y vio a su hermano Javier detrás del cristal, acostado como una momia, sin vida, excepto por unos ojos que llevaban todos los tormentos del infierno, y lloró amargamente. Sergio decidió quedarse en Madrid hasta que el caso terminara y hacerse cargo de todo. Los gastos del tratamiento de su hermano, los costos del entierro y el pésame. Sintió que era su responsabilidad como hermano mayor y como hijo que regresaba después de una larga ausencia. Pero Antonio, cuando se enteró de la aparición de Sergio,
Sintió peligro. Su plan para chantajear a Javier estaba amenazado. Así que decidió actuar rápidamente y dar su golpe antes de que Sergio lo descubriera todo. Antonio se coló en el archivo del hospital donde se guardaban las pertenencias de los pacientes y buscó la cartera de Javier, que contenía un poder general notariado que Javier le había firmado años antes para administrar algunos de sus asuntos. Usando este poder y con la ayuda de un abogado corrupto, Antonio comenzó los procedimientos para transferir la propiedad de todos los bienes inmuebles y dinero de Javier a su cuenta privada, explotando la condición de Javier y la ausencia de Sergio. El investigador Ricardo estaba vigilando todo desde lejos, ya que sospechaba de Antonio desde su visita sospechosa a Javier. Así que plantó a uno de sus hombres para monitorearlo y registrar todos sus movimientos, y esperó el momento oportuno para atraparlo. Antonio no sabía que caminaba con sus propios pies hacia la trampa tendida para él. Creía que era el más inteligente y que se saldría con la suya y se convertiría en uno de los ricos. Pero olvidó que la justicia tiene ojos que no duermen. En la oficina del investigador Ricardo, las pruebas se acumulaban. Grabaciones de audio y vídeo de Antonio acordando con el abogado corrupto y documentos que probaban su intento de apoderarse de las propiedades de Javier de manera tortuosa e ilegal. El investigador solo esperaba el momento en que se transfiriera la primera suma de dinero de la cuenta de Javier a la cuenta de Antonio para que la prueba fuera concluyente y el crimen estuviera completo. Mientras tanto, Sergio había alquilado un apartamento cerca del hospital y comenzó a organizar los papeles de su mamá, que encontró en una vieja caja que sobrevivió al incendio por un milagro. Estaba buscando cualquier recuerdo que lo conectara con ella. Entre los papeles, Sergio encontró un pequeño cuaderno donde su mamá Fátima escribía sus pensamientos y diarios. Así que comenzó a leerlo con anhelo y anhelo para saber lo que se había perdido durante 20 años de amarga ausencia. Cada página contaba una historia de dolor, soledad y anhelo. Fátima hablaba con su hijo ausente. Le contaba sobre su hermano Javier, sobre su esposa Sofía y sobre su sentimiento de estar sola en este mundo. En las últimas páginas, escritas pocos días antes de su muerte, Sergio leyó algo que lo congeló en su lugar. Fátima se quejaba del comportamiento de su conductor Antonio y su sentimiento de que la estaba espiando y codiciando su dinero. Escribió que sospechaba que él podría hacerle daño o robarla, y que había decidido despedirlo. Pero le tenía miedo porque él conocía todos sus secretos y todos los detalles de su vida y sus movimientos diarios. Y lo más peligroso era que escribió que le había enviado con él un mensaje muy importante a su hijo Sergio en Barcelona, y que se sentía muy preocupada porque no había recibido ninguna respuesta y temía que Antonio hubiera escondido el mensaje. Aquí Sergio ató todos los cabos. Se dio cuenta de que había un gran secreto que Antonio escondía y que este secreto se relacionaba con él personalmente y con este mensaje perdido que nunca le llegó, así que decidió confrontarlo. Sergio fue al investigador Ricardo y le contó lo que leyó en los diarios de su mamá y sobre el mensaje perdido. Y el investigador confirmó sus sospechas y le reveló el plan de vigilancia que había montado para Antonio y le pidió que mantuviera la calma. A la mañana siguiente, sonó el teléfono del investigador Ricardo. Era la llamada esperada. Una gran suma de dinero había sido transferida de la cuenta de Javier a la cuenta de Antonio. Se había tragado el anzuelo y era hora de rendir cuentas. El investigador Ricardo dio la señal a su equipo para que allanaran la oficina del abogado corrupto y arrestaran a él y a Antonio en el acto mientras firmaban los últimos papeles para transferir la propiedad de la villa familiar con vistas al mar. La escena fue cinematográfica. Los policías entraron y el abogado y Antonio se reían y celebraban el trato. Las risas se congelaron en sus rostros y se convirtieron en conmoción y terror cuando vieron entrar al investigador Ricardo con una sonrisa sarcástica. No había lugar para la negación.
El testamento original fue encontrado en la bolsa de Antonio, el poder notarial falsificado y los documentos de transferencia financiera, y todas las pruebas que los incriminaban en el crimen de fraude, estafa y falsificación. En la sala de interrogatorios, Antonio se derrumbó rápidamente y confesó todo. Confesó que había escondido el mensaje y el testamento por codicia de la riqueza. Y confesó que había chantajeado a Javier y explotado su condición para robar su dinero y el dinero de su hermano. Sergio fue llamado a la oficina del investigador, quien le entregó la carta original que su mamá había escrito y el testamento en el que desheredaba a Javier y ponía todo a su nombre. Fue un momento emotivo y triste. Sergio se sentó en su coche y abrió la carta de su mamá. La leyó con lágrimas que no paraban. Cada palabra expresaba su amor, su anhelo y su súplica para que regresara y la perdonara por no haberlo buscado lo suficiente. Sergio sintió un arrepentimiento que nunca antes había sentido. Si hubiera regresado antes, si la hubiera buscado, tal vez todavía estaría viva, y tal vez nada de esto habría sucedido. Se sintió tan culpable como su hermano Javier. En el hospital, a Javier se le informó del arresto de Antonio y de que su hermano Sergio fue quien descubrió la conspiración, y que la herencia de su mamá se había convertido en su totalidad en la parte de Sergio según el testamento que Antonio había escondido. Javier ya no sentía nada, todos sus sentimientos habían muerto dentro de él, ya no le importaba el dinero, la herencia ni nada. Estaba sumergido en un mar de nada, esperando solo el fin de este tormento interminable. Pero el destino le tenía reservado un nuevo capítulo de tormento, un capítulo que no estaba en sus cálculos. Al día siguiente, lo visitó el investigador Ricardo junto con Sergio, quien pidió ver a su hermano y hablar con él. Esta fue la primera vez que Sergio vio a su hermano cara a cara desde que era un niño. Lo miró mientras yacía en la cama de parálisis, indefenso, derrotado, y no pudo contenerse. Se inclinó para besarlo y llorar. Sergio dijo con voz ahogada: «Te he perdonado, hermano, y mamá seguramente te ha perdonado. He vuelto para estar a tu lado y nunca te dejaré. Te cuidaré hasta el último día de mi vida. Este es mi deber». Las palabras de Sergio fueron el castigo más severo para Javier. Él deseaba que le gritara, que lo golpeara, que se vengara de él, pero este amor y este perdón fueron como el veneno que corre por sus venas. Por primera vez desde su crimen, Javier sintió amor. Sintió el calor familiar que había extrañado y que destruyó con sus propias manos. Se dio cuenta de la magnitud de la pérdida real. No era el dinero, sino su mamá, su hermano y su familia. Javier cerró los ojos y deseó la muerte a cualquier precio, pero la muerte no llegó. En cambio llegó otra cosa. Llegó la voz del investigador Ricardo diciendo con calma: «Se ha dictado la sentencia en tu caso, Javier». Javier abrió los ojos lentamente y con terror, esperando escuchar la sentencia que ya conocía, la ejecución. Pero el investigador tenía otra opinión y otra sorpresa de las sorpresas interminables de este caso. Debido a tu condición médica que hace imposible la ejecución de la pena de muerte, el tribunal ha decidido una sentencia alternativa. Una sentencia que podría ser más severa que la muerte misma para ti, dijo el investigador lentamente. Javier miró al investigador y luego a su hermano Sergio con ojos desorbitados, tratando de entender cuál era esta sentencia que podía ser más cruel que la muerte, la parálisis y el tormento de la conciencia. El investigador Ricardo sonrió una sonrisa enigmática y dijo: «El tribunal te ha condenado a la vida. Sí, a la vida, Javier. Permanecerás vivo para ver con tus propios ojos cada día el resultado de lo que hiciste». Pasaron los años, 5 años completos, en los que el caso de Javier y Fátima se transformó de la comidilla de la gente a solo un recuerdo lejano. Una historia contada para una lección y luego olvidada como otras historias en el ajetreo de la vida.
Sergio cumplió su promesa, no dejó a su hermano ni por un momento, renunció a su trabajo en Barcelona. Vendió sus empresas y se mudó a vivir a Madrid, en la misma villa que fue escenario de sueños y pesadillas. Dedicó un piso completo y lo equipó con el equipo médico más moderno para el cuidado de Javier. Y contrató un equipo de enfermeros para atenderlo las 24 horas del día. Gastaba en el del dinero de su mamá que había heredado de él. Sergio lo trataba no como un criminal, sino como un paciente. Le leía libros, le contaba historias y se sentaba con él durante horas hablándole, aunque Javier solo respondía con miradas vacías y lágrimas silenciosas. Este era el castigo real de Javier. Ver con sus propios ojos cada día el amor de un hermano que sacrificó su vida por él, y vivir al amparo de una riqueza por la que mató a su mamá, y que ahora se había convertido en la fuente de su tormento, no de su felicidad. Cada rincón de la casa le recordaba su crimen, la habitación cerrada de su mamá que nadie se atrevía a abrir, la foto de su mamá colgada en el salón que Sergio insistía en mantener, su sonrisa penetraba su alma. En cuanto a Fernando, Antonio y el abogado corrupto, recibieron sentencias severas de prisión por muchos años. El olvido se apoderó de ellos tras las rejas y se convirtieron en simples números en los registros de los prisioneros destruidos por la codicia. Sergio salía a veces y se sentaba en la orilla del mar frente a la viga, pensando en su vida que se había puesto patas arriba, había perdido su trabajo y su futuro, y se encontró prisionero de un deber que no eligió. No odiaba a su hermano, sino que se compadecía de él y lo veía como una víctima de una esposa traidora, un amigo desleal y una sociedad materialista, pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza por su mamá que se había ido. Una noche, mientras Sergio revisaba de nuevo los viejos papeles de su mamá, encontró un certificado de nacimiento que nunca había visto. Un certificado de nacimiento de una niña llamada Ana y el apellido era el mismo que el de su familia. Sergio se sorprendió, nunca había oído hablar de una hermana. Buscó la fecha de nacimiento y encontró que coincidía con la fecha de nacimiento de Javier, el mismo día y el mismo año, así que se confundió y se inquietó aún más. ¿Tenía Javier una hermana gemela que murió al nacer? ¿Y por qué su mamá nunca se lo había contado? ¿Y por qué guardaba su certificado de nacimiento todos estos años? Muchas preguntas giraban en su cabeza sin respuesta. Sergio decidió investigar el asunto con calma y sin causar revuelo. Fue al hospital de maternidad donde nació Javier y comenzó a preguntar en el departamento de registros sobre los nacimientos de ese día fatídico. Después de una búsqueda exhaustiva y con la ayuda de algunos conocidos, llegó a una información impactante. No era solo un rumor o un error en los papeles. Javier sí tenía una hermana gemela llamada Ana, pero ella no murió. La historia que escuchó de una anciana enfermera que trabajaba en el hospital en ese momento era que su padre, que era un hombre cruel y de carácter difícil, se negó a reconocer a la niña con el pretexto de que era una niña y que solo quería un hijo varón. Obligó a su mamá Fátima a abandonarla y la amenazó con el divorcio si no lo hacía. Lo único que pudo hacer la afligida mamá fue darle a su bebé recién nacida a una familia pobre que no podía tener hijos y les pagó una suma de dinero para que la criaran. Todo esto sucedió sin que nadie lo supiera. El padre solo registró a su hijo Javier y ocultó por completo la existencia de Ana. Pero la mamá sacó el certificado de nacimiento de su hija en secreto y lo guardó como la única esperanza por la que vivía. Fátima visitaba a su hija en secreto de vez en cuando y se aseguraba de que estuviera bien desde lejos y le enviaba dinero con un simple testamento sin revelar su identidad. Tenía miedo de la tiranía de su esposo, que murió años después, y después de la muerte de su esposo, Fátima intentó recuperar a su hija, pero la familia que la crió se había mudado a un lugar desconocido y se perdió todo rastro de ellos por completo. Fátima continuó buscándola al igual que buscaba a Sergio.
Sergio se sintió mareado al escuchar esta historia que parecía una leyenda. Entonces tiene una hermana real que vive en algún lugar que no sabe nada de su familia real ni de la tragedia que les sobrevino. Ahora tenía un nuevo objetivo en la vida, ya no era solo un prisionero de un deber, sino que se había convertido en un buscador de esperanza, de su hermana perdida que podría ser la única salvación para esta familia afligida. Sergio comenzó un nuevo viaje de búsqueda, más difícil y complicado que su viaje de búsqueda de su mamá, pues la información era muy escasa, solo un nombre de pila de una familia que se mudó hace décadas sin dejar rastro. En el hospital, Javier había comenzado a mostrar reacciones extrañas. Balbuceaba palabras incomprensibles y movía los ojos de forma histérica cada vez que escuchaba el nombre de Ana, que Sergio repetía mientras hablaba por teléfono. Los enfermeros notaron este cambio e informaron a Sergio, quien se sorprendió. ¿Cómo podía Javier reaccionar a este nombre si no sabía nada de la existencia de su hermana? ¿Era solo una coincidencia? Sergio decidió probar el asunto, se sentó junto a Javier y dijo claramente: «Estoy buscando a nuestra hermana Ana». En ese momento, los ojos de Javier se abrieron y una lágrima ardiente rodó por su ojo derecho por primera vez. Sergio se dio cuenta de que Javier sabía algo sobre Ana. Tal vez su mamá se lo había contado en secreto antes de morir. O tal vez había un secreto más profundo que unía a estos dos gemelos separados. Sergio ahora tenía una motivación más fuerte, no solo para encontrar a su hermana, sino para descubrir el secreto que su hermano paralizado escondía en su mente y en su corazón. El secreto que podría ser la clave de todo. Un día, mientras Sergio revisaba las antiguas cuentas bancarias de su mamá, notó transferencias de dinero mensuales por una cantidad fija a la cuenta de una asociación benéfica, especializada en el cuidado de huérfanos en la ciudad de Sevilla. No eran solo donaciones ordinarias, sino grandes sumas y continuas durante muchos años. Sergio sintió que este hilo podría llevarlo a algo, así que decidió viajar a Sevilla él mismo. No sabía que este viaje no solo lo llevaría a su hermana perdida, sino que también lo llevaría a descubrir el último y más extraño e impactante capítulo de esta historia. En la tranquila ciudad de Sevilla, Sergio llegó a la sede de la asociación benéfica llevando en su corazón una mezcla de esperanza y preocupación. Fue recibido por el director de la asociación, un hombre digno llamado Director Esteban. Sergio le explicó su historia y le mostró los extractos de cuenta que probaban las generosas y continuas donaciones de su mamá. Le preguntó si sabía algo sobre una niña huérfana llamada Ana que su mamá había cuidado desde lejos. El director Esteban sonrió una sonrisa paternal y tierna y dijo: «Sí, recuerdo a su madre, la señora Fátima. Que Dios tenga piedad de ella. Ella era una mujer virtuosa, y recuerdo a su hija Ana, a quien considerábamos una responsabilidad en nuestro cuello». El director Esteban le dijo que Ana creció en el seno de la asociación y que fue una de las niñas más destacadas, inteligente y educada, y que su mamá Fátima insistió en proporcionarle la mejor educación sin conocerla. Y cuando Ana alcanzó la mayoría de edad y se graduó de la universidad con honores en el departamento de Administración de Empresas, decidió dedicar su vida a servir a los huérfanos, tal como ella fue servida. Hoy en día, ella es la directora de esta asociación. Sergio sintió una alegría que inundó su corazón. No podía creer que la había encontrado por fin con tanta facilidad. Le pidió al director Esteban que la conociera, y él le dijo que ella estaba en una reunión, pero que saldría en breve y le pidió que esperara. Mientras Sergio esperaba en la oficina del director Esteban, sus ojos se posaron en una foto colgada en la pared, una foto grupal de los empleados de la asociación, y en el centro estaba parada una chica con una sonrisa radiante y un rostro angelical. Sergio se congeló en su lugar,
Sus rasgos no le eran extraños, ya había visto estos rasgos antes. ¿Pero dónde? Luego recordó que era una copia exacta de la esposa de su hermano, Sofía, pero con una mirada diferente, una mirada inocente. En ese momento, Ana, la directora de la asociación, entró en la oficina, y cuando vio a Sergio, se detuvo de repente y su color palideció y dijo con voz temblorosa: «Tú, te pareces mucho a él. Te pareces a ese hombre». Sergio y el director Esteban no entendieron lo que estaba pasando. Sergio le preguntó quién era ese hombre, y Ana respondió señalando un collar en su cuello. «El hombre que me dio esto hace años». Ana abrió el collar y contenía dos pequeñas fotos, una de su mamá Fátima y una foto de un bebé, que era Javier. Y dijo que un hombre extraño la visitó hace 5 años y le dio este collar. El hombre le dijo que su madre real había muerto y que tenía un hermano muy enfermo. Y le dio una gran suma de dinero y le pidió que nunca los buscara por su propia seguridad, y luego desapareció. Este hombre era Fernando, el amante de Sofía. Había descubierto el secreto de Ana a través de su espionaje a Javier y Sofía y decidió explotar el gran parecido entre Ana y Sofía en un plan diabólico que no se le había ocurrido a nadie. Su plan original era matar a Javier y a su mamá, y luego traer a Ana para que interpretara el papel de Sofía, la esposa de Javier, quien fingiría haber sobrevivido al accidente y haber perdido la memoria. Y así él y Ana controlarían toda la riqueza. Pero la muerte real de Sofía en el accidente, la parálisis de Javier y su arresto destruyeron todos sus planes. Así que fue a Ana, le dio el dinero y el collar, y la amenazó para asegurar su silencio y que su asunto no se revelara por completo. Ahora Sergio entendió todo, entendió el secreto del parecido de Ana con Sofía, y entendió por qué Javier deliraba con su nombre. Fernando lo estaba chantajeando con fotos de su hermana y lo amenazaba con hacerle daño si no cumplía sus órdenes y mataba a su mamá. Javier fue una doble víctima, víctima de la codicia de su esposa y la traición de su amigo, y víctima de su amor por su hermana que no había visto y su miedo por ella de un monstruo humano despiadado. Esto no justifica su crimen, pero lo explica. Sergio abrazó a su hermana Ana y ambos lloraron un largo llanto, el llanto de la separación, el reencuentro, el dolor y la amarga verdad que los unió al final, después de una vida de pérdida y privación. Sergio y Ana regresaron a Madrid y entraron juntos en la habitación de Javier en el hospital. Cuando Javier vio a su hermana frente a él, real, no una ilusión, ocurrió el milagro que ningún médico esperaba. Sus labios se movieron por primera vez en 5 años y pronunció una sola palabra con voz entrecortada. Y débil pero audible: Ana. Luego cerró los ojos y sonrió una última sonrisa antes de entregar su alma a su creador. Ver a su hermana viva y a salvo fue la salvación que estaba esperando, fue el perdón que deseaba. Javier murió, pero murió en paz después de cumplir su última misión y reunir a sus 2 hermanos. En un funeral solemne, Javier fue enterrado junto a su mamá Fátima, como si el destino hubiera querido unirlos en la muerte como los separó en la vida. Al funeral asistieron Sergio y Ana, tomados de la mano con fuerza. Meses después, Sergio y Ana decidieron vender todas las propiedades en Madrid y donaron la mitad de la riqueza a la asociación benéfica que cuidó a Ana, y con la otra mitad establecieron la institución más grande para el cuidado de huérfanos en España. Nombraron a la institución Fátima y Javier para conmemorar a su madre y a su hermano y transformar su tragedia en un mensaje de esperanza y generosidad para cada niño huérfano y cada necesitado en este mundo. Sergio no se casó y Ana no se casó, sino que dedicaron sus vidas por completo a esta obra de caridad. Encontraron en el servicio a los demás el consuelo y la paz que habían estado buscando durante toda su vida llena de tristezas. En cuanto a la historia de su familia,
Se mantuvo como un cuento que se narra sobre la desobediencia, la codicia y la traición, y sobre el castigo divino que llega tan rápido como un rayo. Pero también se convirtió en una historia de perdón, arrepentimiento y esperanza, pues en el corazón de cada tragedia nace una oportunidad. Y al final de cada túnel oscuro hay una luz, aunque sea tenue. Una luz que nos dice que la misericordia de Dios es más amplia que nuestros pecados y que la puerta del arrepentimiento nunca se cierra. Y así se cerró el telón de la historia de Javier y Fátima. Una historia que comenzó con fuego y crimen y terminó con luz y generosidad, para que sirva de lección a quien considere en todo tiempo y lugar. Nadie podría haber imaginado que el grito de una madre quemándose en Madrid se convertiría en la sonrisa de un niño huérfano en Sevilla, pero son los decretos de Dios que teje con sabiduría que solo entendemos al final. Y al final, el mal no ganó, sino que ganó el amor de un hermano por su hermano y el amor de una madre por sus hijos, y el amor más grande, el amor por hacer el bien que permanece incluso después de que todos se van y las historias permanecen. Y así, amigos míos, se cierran los telones de nuestra historia, una historia que comenzó con un fuego encendido por la desobediencia en el corazón de un hijo y terminó con una luz que iluminó la vida de los huérfanos. Hemos visto cómo las flechas del destino, una vez disparadas, nunca fallan, y cómo la justicia del cielo puede demorarse, pero nunca olvida. En solo 30 minutos, la situación de los opresores cambió de la euforia del triunfo al infierno del tormento, y en años de dolor, nació una nueva esperanza del vientre de la tragedia. Recuerden siempre que la piedad filial no es una historia que se cuenta, sino una de las puertas del paraíso que se abre en este mundo antes que en el otro, y que la codicia y la traición, por mucho que su camino se alargue, su final es inevitablemente la perdición. Si esta historia ha tocado sus corazones y les ha añadido una lección, no escatimen en apoyarnos haciendo clic en el botón me gusta y compartiendo la historia con sus seres queridos, para que el beneficio se extienda. Y si son nuevos invitados en nuestro canal, Maravillas de Cuentos, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir todo lo nuevo y ser parte de nuestra familia que crece con ustedes. Finalmente, no me olviden a mí y a mis padres en sus oraciones, oh Dios. Bendice y da paz a nuestro profeta Mahoma y a su familia y compañeros. Y la paz sea con ustedes y la misericordia de Dios y sus bendiciones.